Buenos días a todos, gracias por estar con nosotros. Hemos tenido una temporada invernal difícil y que en el norte todavía no termina. Esperamos más clima invernal en el norte mañana que impacta gran parte del estado. Esta mañana he declarado en estado de emergencia en todo el estado para responder a esta tormenta. Como resultado de esta declaración, estamos activando una respuesta a tormentas en todos los organismos. Es el equipo de respuesta a emergencias del Estado. Incluye el Departamento de Transporte, de Seguridad Pública, la Guardia Nacional de Carolina del Norte, la Patrulla de Carreteras de Estatal y los servicios públicos. Pronto van a escuchar del director de gestión de emergencias, Will Ray, sobre la tormenta invernal y nuestras respuestas, y el secretario Joy Hospens sobre el trabajo del Departamento de Transporte para que las carreteras estén lo más seguras posibles. Como va a decir el director Ray, esta tormenta invernal va a afectar gran parte del estado. En este momento, nuestra inquietud principal son los cortes de energía potenciales y la seguridad en la carretera. La acumulación de hielo puede llevar a recortes de energía, así que recomendamos que todos mantengan los dispositivos cargados y tengan una linterna a mano. Además, la precipitación y las temperaturas congeladas van a hacer que las carreteras sean muy difíciles de manejar. Las temperaturas pueden calentarse por encima del tiempo de la temperatura de congelamiento el jueves, pero se pueden volver a congelar en la noche. Que el hielo se derrita y se vuelva a congelar va a llevar al hielo negro, así que tengan mucho cuidado, eviten viajar a menos que sea extremadamente necesario. Muchas comunidades van a estar abiertas van a abrir estaciones de calentamiento para los que necesiten un refugio por las temperaturas frías. Pueden encontrar información en el sitio web y los medios sociales de su entidad de gobierno local y agencias de emergencia. Esta mañana, además del director Ray y el secretario de Transporte Hopkins, también nos acompaña el secretario de Seguridad Pública, Eddie Buffalo, el jefe de personal de la Guardia Nacional de Carolina del Norte, el coronel Ed Wallens, y el comandante de patrullas estatales, el coronel Freddie Johnson. Como estamos aquí el día de hoy, los oficiales del Departamento de Emergencia, las cuadrillas del Departamento de Transporte, las patrullas los caminos y nuestra Guardia Nacional se preparan para esta tormenta invernal, esparciendo salmuera, posicionando recursos y despejando vehículos abandonados para ayudar y trabajar con los gobiernos locales. Erika Kugler y Jackie Metivier son nuestras intérpretes de español y nuestras intérpretes de idioma de señas son Kerry Magoon y Nicole Fox. Ahora le cedo la palabra al director de gestión de emergencia, Will Ray. Adelante. Gracias, gobernador, y buenos días a todos. El clima invernal otra vez va a afectar al estado mañana y el jueves con diferentes precipitaciones invernales. La mayor cantidad de nieve va a llegar a 2 a 6 pulgadas y a nivel local hasta 9 pulgadas de acumulación, y el pronóstico en toda gran parte para la parte central y oriental que en el norte. La acumulación de 2 a 4 pulgadas también se esperan en las montañas del norte y también en las elevaciones más altas en el oeste que en el norte. Va a haber menos acumulación de nieve de 1 a 3 pulgadas en otros lugares en todo el estado, con la excepción del sureste de Carolina del Norte, donde se espera lluvias congeladas. También está notificado el pronóstico de acumulación de hielo, como hay áreas en el corredor de la carretera 70 cerca de Goldsboro, Jacksonville y New Bern. Pueden ver acumulación máxima de hasta 10 pulgadas. Además, porciones de la parte central y oriental que en el norte pueden llegar a 1/10 o 2/10 de una pulgada de acumulación. Como recordatorio, la acumulación de hielo, de un cuarto de pulgada o más va a causar que se rompan las ramas de los árboles y también cortes de energía. Si se corta la energía durante la tormenta, asegúrense que los generadores estén funcionando fuera y lejos de las ventanas y puertas para evitar el envenenamiento por monóxido de carbono. No utilicen una parrilla dentro de la casa y ventilen los calentadores de queroseno. Asegúrense que haya espacio alrededor para evitar el riesgo de incendio. Utilicen fuentes de batería para la luz y asegúrense de tener mantas suficientes.
Las condiciones de viajes peligrosas se esperan mañana y en los próximos días y esperamos que todos los carolinenses continúen monitoreando el tiempo mañana y estén lejos de las carreteras cuando sea posible. El viaje innecesario no solamente los pone en riesgo a ustedes, sino también al personal de seguridad pública, las tropillas de las empresas de energía, los trabajadores del Departamento de Transporte si tienen que responder. Si tienen que conducir en estas condiciones, les pedimos que bajen la velocidad significativamente, aumenten las distancias entre los vehículos y limpien el hielo y la nieve de sus vehículos antes de viajar. Considerando el pronóstico, hagamos que el trabajo de ellos sea más fácil manteniéndose alejados de las carreteras a menos que sea extremadamente necesario. El equipo de respuesta de emergencia del Estado está trabajando con los aliados como el Departamento de Transporte, la Guardia Nacional de del Norte, la Patrulla de Carreteras, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y las agencias de gestión de emergencia locales para asegurarse que los recursos sean proporcionados a las comunidades que los necesitan. Como parte de la activación, los proveedores de energía del Estado van a estar integrados acá en el Centro de Operaciones de Emergencias. Hemos coordinado con ellos en los últimos días y están posicionados para responder rápidamente a los cortes de energía para reducir los tiempos de restauración. Como dijo el gobernador, el estado de emergencia se ha emitido para prepararnos para este evento y el Centro de Operación de Emergencias del Estado junto con los centros de coordinación regionales siguen comunicándose estrechamente con los gerentes de emergencias locales de todo el estado. Considerando los pronósticos y los impactos, hemos activado más de 180 miembros de la Guardia Nacional para ayudar al equipo de respuesta de emergencias y apoyar a las comunidades afectadas por la tormenta. La Guardia Nacional y sus activos están reposicionados en Kingston, Elizabethtown, Eatonton, Greensboro, Lewisburg, Rocking Hill, Surrey County, Raleigh y Charlotte para responder rápidamente a las necesidades de esas áreas. Su principal misión es apoyar a las agencias públicas locales, así como a los servicios de emergencia, así como al Departamento de Transporte. Recuerden, llamen solamente al 911 para emergencias. Si necesitan información en general sobre la tormenta, por favor visiten www.readync.gov, donde pueden encontrar información sobre apagones de luz, condiciones viales, y también en el sitio drivenc.gov, así como información general de preparación para que estén a salvo en esta tormenta. Recuerden habilitar las alertas de emergencia en sus celulares y asegúrense de que estén cargados para recibir notificaciones de las autoridades locales y el Servicio Meteorológico Nacional. Aparte de la tormenta invernal, la Administración de Emergencia de Carolina del Norte ha desplegado 4 equipos de búsqueda y rescate para ayudar a rescatar a personas en Kentucky debido a las aguas rápidas y a las inundaciones. Acompañamos moralmente a todos los que han sufrido en estas inundaciones y les estamos ayudando, así como ellos nos ayudaron durante la tormenta de Helene, cuando 39 estados también nos ayudaron. Deseo agradecer la dedicación de los miembros de las cuadrillas de bomberos de Asheville, Charlotte, Winston-Salem, el condado de New Hanover, que están en Kentucky ayudando a los primeros respondientes. Finalmente, aquellos en las zonas del oeste de Carolina del Norte, les estamos ayudando con la asistencia por la tormenta tropical Helene. Si necesitan asistencia de vivienda o para navegar el proceso de recuperación, llamen al 1-844-746-2326 o visiten el sitio ncdps.gov/Helen. El programa de administración de casos por desastre fue establecido para ayudar a los sobrevivientes en el proceso de recuperación, para ayudar a crear un plan de recuperación para satisfacer las necesidades y los recursos para cada persona. Recuerden, no es necesario solicitar asistencia de FEMA para recibir asistencia. Los centros de recuperación de desastres de FEMA estarán cerrados mañana debido al clima. Para servicios en persona, los sobrevivientes de desastres pueden comunicarse con FEMA mañana al marcar 1-800-621-3362. Finalmente, por favor estén pendientes de sus amigos, miembros de su familia, sus vecinos o aquellos que necesiten apoyo adicional, sobre todo en cuanto se relaciona a alimento y agua. Somos más fuertes y resilientes juntos. Ahora le cedo la palabra al secretario Hopkins. Muchas gracias, director Ray. Buenos días.
Conforme se acerca otra tormenta invernal a Carolina del Norte, deseamos informarles que nuestras cuadrillas y contratistas han estado trabajando arduamente para preparar los caminos para la nieve y el hielo. Tenemos más de 1,360 empleados y contratistas realizando preparaciones previas a la tormenta. A partir de esta mañana hemos consumido 1.3 galones de salmuera para tratar cientos de miles de carreteras en el estado. También tenemos 500 camiones con barredoras y esparcidores y 240 niveladoras motorizadas para eliminar la nieve y el hielo. Tenemos 130,000 toneladas de sal listas para tratar los caminos una vez que llegue la tormenta. Estamos preparando equipo en áreas que ya sabemos son sitios difíciles en las tormentas invernales para poder limpiar y tratar los caminos. También estamos colaborando con nuestras agencias aliadas. La patrulla del estado para ayudar a despegar los caminos de vehículos en donde normalmente se descomponen vehículos durante las tormentas, así como en los acotamientos de caminos. Su asistencia nos permite quitar los vehículos descompuestos para que nuestros operadores de camiones puedan quitar la nieve del camino. Una vez que llegue la tormenta, nuestras cuadrillas estarán preparadas y trabajarán día y noche para tratar los caminos y eliminar la nieve y el hielo hasta que todos los caminos estatales queden despejados. Nuestras primeras prioridades van a ser las interestatales y carreteras principales, posteriormente las carreteras y caminos secundarios. Procuraremos responder y despejar los caminos lo más pronto posible. A menos que sea absolutamente necesario, procuren evitar manejar durante y después de la tormenta. Esto permite que nuestras cuadrillas despejen los caminos de manera segura. Por favor, sean pacientes y aléjense de los caminos. Conforme mejoren las condiciones, por favor visiten el sitio drivenc.gov para ver la información de viajes. Gracias. Gracias, Dr. Ray y Secretario Hopkins, por esta actualización. Durante el clima invernal, como en cualquier situación en nuestro estado, la prioridad número uno del estado es mantener a la gente segura. Así que recomendamos que tomen las siguientes medidas para navegar esta alerta. Asegúrense de tener todo lo necesario antes de la tormenta invernal. Presten atención al pronóstico del clima y a las alertas de emergencia y habilítenlas para recibir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y de los organismos de gestión emergencia. Mantengan los celulares, los dispositivos y las baterías cargadas y mantengan también las puertas de los gabinetes abiertas y para que las cañerías que están abajo de los lavabos estén abiertos y también para mantengan abiertas también las canillas para que goteen. Tengan un kit de emergencia en sus vehículos y por favor verifiquen hablen con las personas queridas y cualquier persona que quieran, especialmente a las personas mayores. Muchas gracias y voy a abrir ahora el piso para las preguntas. Si tienen preguntas pueden ir al costado donde están los micrófonos para hacer las preguntas. Gracias. Hola, gracias. Estoy con CBS 17. Hay preparaciones especiales en el oeste de Carolina del Norte, especialmente para gentes que no tienen vivienda en este momento. Gracias por la pregunta. Creo que el enfoque en los esfuerzos de recuperación, sobre todo en cuanto a vivienda, continúan. Les recuerdo, tenemos una serie de opciones disponibles para sobrevivientes de desastres, para otros tipos de vivienda y asistencia de vivienda. Sí, hay necesidades especiales para sobrevivientes en las comunidades impactadas, que llamen a la Agencia de Administración de Casos de Emergencia. En los últimos 2 días, cuando se acerca este evento y el impacto potencial, creo que mientras más sea alto el impacto, será en la parte central y oeste del estado. Así que lo que se proyecta de nieve en el oeste es mayor que localmente. Así que varias de estas comunidades están procurando hacer extensión social para poder ayudar a las personas que tienen necesidades y estamos listos para ayudarles conforme lo necesiten. Adelante, gobernador de WGTP. Tengo 2 preguntas. ¿Qué consejo daría para las personas mayores? Y la segunda pregunta es, ¿qué consejos daría para los agricultores y las personas que aman a sus mascotas? En cuanto a las personas mayores, sé que personas que no se mueven demasiado, no queremos que la gente se mueva. Asegúrense de tener suministros, provisiones, comida no perecedera y agua en caso de que pierdan la electricidad en su casa.
Entonces asegúrense de tener las provisiones adecuadas, mantas para estar calentitos, puntos de contacto para gente que pueda hablar con ustedes de ser necesario. Y para los que tienen mascotas, entienden que hay temperaturas congeladas afuera, mantengan a las mascotas adentro. Hola, gobernador, soy Laura Leslie de WRAL. Hemos escuchado en los últimos meses que las respuestas al huracán Helene realmente ha acabado con los recursos que tenemos, así como también para el Departamento de Transporte. ¿Hay suficiente dinero para poder responder a esta tercera tormenta en esta temporada? No hay duda que estamos listos para responder cualquier necesidad que surja. Adelante, director Ray. Sí, gracias por tu pregunta. Desde el punto de vista de transporte, sí, tenemos el presupuesto suficiente para lidiar con esta tormenta. Vamos a continuar respondiendo a la recuperación de la tormenta Helene, incluso durante esta semana, mientras llega esta tormenta. Y como anunció el gobernador la semana pasada, vamos a abrir la autopista 40 para el 1 de marzo en ambos sentidos. En este momento no esperamos que esta tormenta vaya a impactar esa zona y vamos procurando mejorar a futuro. Gracias por la pregunta, Lauren. Creo que lo que diría es que seguimos teniendo un foco en la parte occidental que en el norte y su recuperación, y con las capacidades que tenemos a través del equipo de respuesta de emergencia, los aliados que ven aquí, los que vienen hoy y mañana, el resto de la semana, hay capacidad significativa para responder aquí en Carolina del Norte. Creo que a lo largo de los años, uno de los beneficios que hemos tenido y que no doy por sentado es a través de la oficina del gobernador y la Asamblea General. Tenemos un fondo autorizado para apoyar a las causas de respuesta de emergencia también desde el GELIN, también el reembolso de FEMA, también desde el punto de vista financiero para poder usar esos recursos cuando seguimos concentrándonos en la recuperación, pero también podemos equilibrar las necesidades de respuesta. Quiero agregar mi primer comentario, Laura, es que tenemos fondos suficientes para responder a esta tormenta que está por llegar ahora. Donde necesitamos más fondos es la recuperación a largo plazo para el occidente de Carolina del Norte. Como sabes, se ha pedido necesidades como $1.000 millones porque se está considerando legislación que vamos a tratar la semana que viene de $500 millones, $500 millones, y vamos a intentar gastar dinero para que comiencen las obras, pero vamos a necesitar más ayuda a lo largo del camino. No hay duda que entre los gobiernos estatales y federales necesitamos recursos sustanciales para ayudar a la recuperación del oeste de Carolina del Norte. Un seguimiento, la legislatura ha cancelado la sesión de votación para esta semana. Es frustrante que la tormenta está causando que lleve más tiempo para obtener dinero para la tormenta Helene. Mi frustración no es con la legislatura, mi frustración es con el clima. Sí, quiero que los legisladores estén seguros, asesoramos a todos a que no viajen necesariamente, sabemos que van a volver y van a sesionar la semana que viene, desafortunadamente es parte de la vida aquí en Carolina del Norte con este invierno. En este momento, ¿hay alguna otra pregunta por teléfono? Si es así, por favor, opriman 1 para hacer una pregunta. La primera pregunta es Blaine Tickery, de Blue Ridge Public Radio. ¿Hay alguna pregunta, Ellen? No se oye. Continuamos a la segunda pregunta del señor Peterson y TV. Adelante, Chris. Buenos días, gobernador. Mi pregunta es sobre las escuelas. El sistema escolar en la parte oeste de Carolina del Norte y en Greensboro y High Point ya han faltado varios días debido a otras tormentas invernales y los días de aprendizaje a distancia han sido difíciles con el límite de 5 días. Así que tengo la curiosidad que ahora se declara un estado de emergencia con estos días que probablemente van a faltar los niños a la escuela. Van a estar, se va a obligar a las escuelas a suplantar esos días. Vamos a ver esa pregunta. Un elemento que yo le he pedido a la Asamblea General que no han indicado si van a dar fondos o no es pagar por el tiempo de instrucción en el verano. Hay escuelas en el oeste que llevan
que han faltado a la escuela más de 15 días. Es imperativo que no es adecuado, imperativo que no falten a la escuela. Claro, todo esto cuesta dinero para operar y esto es uno de los elementos que he comentado con la Asamblea General. Yo quiero que todas las personas jóvenes en este estado tengan la oportunidad de aprender para continuar con la vida que ellos desean. La próxima pregunta es de Simone Jasper en Enel. Adelante con la pregunta. Es una pregunta en cuanto a las carreteras y me pregunto si pueden compartir más información sobre la preparación que se está haciendo para los cortes energéticos. ¿Cuántas torpillas hay? Con respecto a eso, sí. Hemos escuchado que hay recursos que están llegando con el norte de otros estados para ayudar a preposicionar y responder a los cortes de energía que pueden llegar a ocurrir y le voy a pedir al director Ray que ofrezca más información. Gracias por la pregunta. Como dijo el gobernador, uno de los servicios públicos más grandes del estado, Duke Energy, va a estar aquí y también los socios municipales y de cooperación hoy y mañana para ver el impacto y si ellos tienen recursos vamos a poder mover la tropilla, si vamos a poder darles apoyo. Duke compartió con nosotros que están moviendo tropillas desde otros estados de diferentes lugares hacia Carolina del Norte. Hoy están moviendo tropillas desde el oeste al este y están teniendo diferentes tropillas que van a llegar mañana de la parte occidental del estado hacia la parte central y oriental, y que en el norte están viendo las capacidades tanto de la parte del punto de gestión de vegetación, también las tropillas de terreno para sentarse en la restauración. Como hemos hablado con la acumulación de hielo en partes estes del estado, creen que tienen la capacidad adecuada en este momento, pero creo que, y sé que lo decimos en todos los eventos, pero es una de las razones por las que es tan importante, ¿no? Si uno no tiene que viajar mañana y el jueves o más adelante en la semana con las condiciones peligrosas que existen, por favor, manténganse alejados de la carretera. Y la gente está en la carretera, por favor, vayan despacio, ya sea las tropillas de energía de las empresas públicas de electricidad o los del Departamento de Transporte. Necesitamos que ellos sí puedan llegar a las personas que necesiten, así que los demás, por favor, manténganse alejados de las carreteras. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, muchas gracias por asistir. Hasta luego.